Buenas, estamos aquí para otra entrevista del 50 aniversario del Club Hockey Patín Aluche y hoy con nosotros tenemos a Ángel y a Mele, Ángel fue presidente del club en torno a 2005 hasta 2013 más o menos, Aproximadamente, sí. aproximadamente. Mele también fue delegado deportivo o de pista durante esos años. Y bueno, aparte de Mele también es el padre de Miguel Canal, que juega en el segundo Autonómica, y Ángel es padre de Alejo y Zoe, que han jugado también en este equipo. Aparte de todo, les entrevistamos porque fueron los que, estando en la junta directiva, cubrieron la pista, crearon un equipo de hockey adaptado y además tuvieron muchos equipos de hockey femenino y fue uno de los momentos bastante buenos del club. Entonces, nada, lo primero que os quiero preguntar es cómo conocisteis el hockey y en concreto el Club Hockey Patín Aluche. Pues bueno, yo el club de hockey, la pista de hockey, la recuerdo desde pequeño, porque bajábamos, yo vivía cerca del polideportivo y bajábamos mucho al polideportivo pues a hacer deporte y a jugar. Y siempre había ahí me llamaba mucho la atención el equipo o los chavales que veía patinando y con los sticks, y ya en aquella época me llamaba la atención, pero bueno, eso fue a nivel chaval. Pero sí, efectivamente, pues si ahora se están cumpliendo los 50 años, pues efectivamente me pilló a mí pues cuando el club prácticamente estaba empezando. Luego sí es cierto que ya fui mayor, me casé, tuve hijos y vivíamos aquí en el barrio y Alejo era chiquitín, porque yo creo que estaba en primaria. Sí, sí. Y en una de las actividades que le apuntamos en el colegio fue a patinaje, y patinaban dentro de un pabellón del colegio y era patinaje, patín tradicional, nuestro patín. Y siempre se le daba muy bien, siempre tenía muy buen equilibrio y aprendía a patinar muy bien, muy pronto y muy suelto y haciendo con mucha habilidad. Y un día un sobrino mío que estudiaba en el Alcalde de Móstoles nos dijo que iba a haber una exhibición de patinaje que la organizaba el Club de Hockey de Aluche y que estaban invitados todos los chavales del barrio pues que supieran patinar, que les gustara patinar, que patinaran, en fin. El caso es que bajamos una tarde. Y bueno, pues le pusimos a Alejo los patines, empezó allí, me acuerdo que estaba Antonio Barrón, yo creo que estaba también Pipo, otro chaval que se llamaba Carlos, creo recordar, estaba José Luis Pozo y Carlos Vázquez, el padre de Pipo. Y bueno, pues un poco el plan era hacer una fiesta con los chavales y una tarde divertida de patinaje y de juegos y demás. Dejarles también un stick y una bola, pues para que bueno, pues se divirtieran y lo probaran y demás. Y bueno, pues con la intención de captar chavales. Y así fue. A Alejo le encantó y a nosotros nos gustó también bastante el ambientillo y todo esto. Y el caso es que, bueno, pues ya quedamos en bajar. Esto era pues a final de curso. Sería pues a lo mejor igual en el mes de mayo o una cosa así. Y nos invitaron a bajar lo que quedaba de temporada a la pista del club y a, bueno, pues a probar y a jugar y a empezar un poquito pues en la escuela. Había pocos chavales, la verdad que en aquel momento no había muchos chavales en la escuela y a Alejo le encantó. Entonces bajamos ese resto de temporada y quedamos en que, bueno, pues ya después del verano, si Alejo seguía con ganas y con motivación, pues volveríamos. Y efectivamente en septiembre Alejo estaba loco por volver a bajar y ahí empezó todo. Ahí empezó Alejo, empezaron a venir más chavales a la escuela. Se contactó también en aquel momento, yo creo que con gente del colegio de la dehesa del Príncipe, y ahí vinieron también una tanda de críos del colegio, entre los que estaba, pues, por ejemplo, Pablo Reyes. Sí, yo. ¿Tú también viniste O sea, en aquella época? Bueno, yo fui un año después, pero sí. Manuel Berzosa, no sé si te acordarás Sí, también de Miguel Berzosa y Manu Berzosa, el hermano. Ah, bueno, El hermano. Y varios chavales, y ahí ya se empezó a hacer un grupito más o menos de la misma quinta y todos pues muy motivados y con muchas ganas. Y ese fue el origen. Luego ya posteriormente
pues ya a Zoe también le picó el gusanillo y en un momento pues siempre andaba que sí, que no y probando diferentes cosas, diferentes deportes. Y un día Manuel Baliñas estuvo hablando con ella y tenía muy buen rollo Zoe con Manuel Baliñas y a ver, Zoe era muy chiquitita. Y también la cameló y yo no sé si también en aquella época ya fue cuando vinisteis los del Lourdes y vino Violeta y empezó a haber más niñas, la peñaló, en fin. Y ese fue un poco el origen, por mi parte. Yo por mi parte el club lo conocí porque en el colegio donde iban mis hijos, en el Lourdes, pues iban también John, Eric, Alex, bueno, jugadores de aquí, de los mayores. Y Cato, no me acuerdo exactamente qué año fue, si fue en el 2006 o en el 2005 o algo así, creó, pues de estas veces que se crean escuelas en los colegios. Y entonces se creó una escuela allí en el Lourdes. Y en esa escuela pues entró Miguel y entraron compañeros y amigos suyos que permanecieron aquí muy poco tiempo, un par de años, 3 como mucho, pero bueno. Y después de estar, yo creo que dos años, porque el primer año estaba Cato y luego ya entró Manuel Baliñas a llevar la escuela y ya nos dijo Manuel que por qué no veníamos al club. Y ya no vinimos, más que nada, más que por Violeta, que era muy pequeñita entonces, era por Miguel y por los compañeros suyos. Ingresaron en el club y ya Violeta, que estaba en la escuela, estaba con Zoe y con Alejo, que estaban en la escuela todavía, pequeñitos. No, y Manu, yo creo que tú también entraste en también aquel momento, porque llegasteis a jugar juntos. Sí, bueno, Zoe, Violeta... El equipo es con vuestras hijas, sí. Claro. Y ese fue el conocimiento del club, porque yo por estos barrios no me movía. Pero bueno, yo el hockey sí que lo conocía de pequeño, allí al lado, y tenía compañeros en mi colegio, unos salesianos de García Noblejas, que jugaban en el Teide, y alguna vez fui con ellos a jugar, pero vamos, yo luego no me dediqué a esto. Pero sí que conocía el hockey, me parecía una cosa atractiva, y cuando se abrió la escuela en el Lourdes, y sobre todo Miguel quiso entrar, y dije, estupendo, es un deporte que me gusta, es una cosa minoritaria, participativa, de grupo, de equipo. Y luego la siguiente es, según entrabas por la puerta del club, siempre había alguien de la directiva que decía, ¿por qué no te haces de la directiva? ¿Por qué no te haces de la junta? Que también era un clásico. Yo creo que yo empecé a ser secretario. Cuando yo entré en el club, estaba de presidente José Luis Pozo, Carlos Vázquez, yo creo que también ya era tesorero y no sé si... No, la que estaba de secretaria, Inés Pozo, la hermana de José Luis, tía de Borja, y en aquel momento yo cuando entré estaba ella de secretaria. Y al poco tiempo Inés dijo que no la venía bien, que andaba muy liada, que no sé qué, que lo dejaba, y me captaron José Luis y Carlos. No, hombre, tal, pues echar una mano, y si nos echas una mano, pues un poco en las reuniones, las actas, echar una mano a Carlos con cosas de tesorería y tal, en fin. Y sí, la verdad es que luego enseguida aprendí yo también la lección y a todo el que podía le intentábamos captar. Hombre, siempre hay mucho trabajo que hacer. Hombre, y cuantas más manos se echen, y claro... Es verdad que muchas veces también la voluntariedad de los padres que están fuera de la junta, que mucha gente quiere echar una mano, pero si no perteneces o no estás metido o integrado en la estructura, tampoco sabes los cometidos exactos que puede hacer una persona, ¿o no? Siempre ha habido gente que te decía, no, yo os ayudo en lo que sea, y bueno, pues a lo mejor algo muy puntual, pues sobre todo los Villas, por ejemplo, con la organización de los Villas de Madrid o hacer cosas así muy puntuales y tal, pues sí, encontrabas. Pero todo lo que fuera ya vincularse de una forma un poquito más integrada dentro de un equipo de trabajo y tal, al que más al que menos le costaba. De hecho, todos los años, ha habido años, y sobre todo esa época en la que llegamos a tener bastantes equipos, nos costaba Dios y ayuda incluso sacar un delegado para un equipo. Que normalmente ibas a ser delegado del equipo de tu hijo. Pues tanto Mele como yo, estando en la directiva, además doblábamos de delegados de algunos de nuestros equipos, cosas. Y bueno, y doblábamos, sí, un poco de todo. Pero un poco ese síntoma y ese ambiente sí que se generaba. Había gente por un lado con muchas ganas de hacer cosas y de ayudar, e incluso de preparar comilonas, como podía ser el caso de Tony, el padre de Juan, de los Peñaló.
que era un tío majísimo, encantador y un excelente cocinero que nos ha puesto viandas allí vamos, de gourmet. Pero bueno, tampoco le pidiera mucho más, pero coño, ya bastante hacía. Y luego sí, había gente, y luego dentro de la directiva pues ha habido gente también importante, muy involucrada. Marisa Tomico, por ejemplo. Marisa estuvo a full, pues gran parte de los años que estuvimos nosotros coincidimos con Marisa y bueno, pues mucha gente. Paco Reyes también estuvo en la directiva. Jesús Torres. Alfredo, el padre de... cago en la leche. Joder. El marido de Pilar Penín. El padre de Pablo. De Pablo. Como sí, es entrenador ahora. Sí. Justo. Bueno, pues eso. Pues el padre de Pablo también, Alfredo también estuvo en la directiva y bueno, pues todas las manos eran pocas. Sin dejar de lado todas las directivas y toda la gente que ha habido antes y después. Claro. O sea, yo hablo de lo que conozco y de lo que he vivido, lo que me encontré cuando llegué al club y bueno, pues lo que hicimos durante nuestra época y luego pues lo que dejamos cuando nos marchamos. Yo llega un momento en el que Zoe, me parece que primero se marchó Alejo a jugar a Rivas, o a la vez prácticamente, y Zoe se marchó a jugar al Corcón y yo ya dejé en ese momento el club. Bueno, también coincidió, yo creo que fue eso, cubrir la pista y el tiempo que nos habíamos otorgado para dejarlo, y en cuanto estuvo cubierta dijimos la temporada al acabar esa temporada ya acabamos. Es cierto, dijimos de dejar la directiva justo cuando nos dijeron que se autorizaba y que se aprobaba la obra y que iban a empezar las obras. Claro, y nos mantuvimos mientras duró la obra. Y mientras que duró la obra nos quedamos esa temporada todavía en la directiva y bueno, yo en el club, pero luego ya después de aquello, pues ya... Eso es lo que os iba a preguntar después, que al final fuisteis los que es la parte de la junta que estaba cuando se cubrió la pista, que se empezó a cubrir en octubre de 2011, pero si me podéis contar un poco cómo fue todo el transcurso, como lo habéis contado un poco antes, pero al final para que la gente sepa cómo fue. Pues eso fue un poco, bueno, toda la gente que ha ido pasando por la directiva, y me consta que incluso en periodos anteriores al nuestro y anteriores, siempre ha sido la meta de toda la gente del club y sobre todo de las directivas el poder cubrir la pista, porque la pista de Aluche al final era un rectángulo ahí con una valla de pista precaria y una valla exterior de alambrada, no sé si la recordarás, y allí estábamos expuestos a la solana, al viento, a la lluvia, me acuerdo de una nevada que hubo tremenda, que hay fotografías, imágenes por ahí de todos picando ya el hielo, porque la nieve al final se convertía en hielo y picando incluso el hielo. Y sobre todo la lluvia era un hándicap para todos, pero bueno, luego también jugábamos con ventaja y es que como era la pista que teníamos y no había otra posibilidad, pues ahí se jugaban los partidos, a no ser que recuerdo todavía la frase famosa de los árbitros de si rueda la bola se puede jugar. Y mientras que rodara la bola se jugaban los partidos, aunque estuviera lloviendo, en detrimento de otros equipos que venían de sus pistas cubiertas y de sus pabellones molones, contra nosotros, que efectivamente jugábamos allí, entrenábamos allí y hacíamos todo con agua, con sol, con viento, con lo que fuera. Con barro, con baches. Con baches y con roturas de pista y con baldosas levantadas. Y con las vallas, con los pinchos que te salían los alambres, que madre mía, eso daba hasta grima. Entonces jugábamos y bueno, pues cuando llovía sobre todo, pues teníamos cierta ventaja, eso sí es cierto, con respecto a los rivales. Y siempre ha sido el objetivo de todas las directivas. Y recuerdo también cuando yo entro en el club, en la época de José Luis Pozo creo recordar que hubo una propuesta que fue yo creo lo más cerca que estuvimos de casi, de cubrir la pista, pero luego pues no sé, habría un cambio de gobierno en el ayuntamiento o en el Instituto Municipal de Deportes, lo que fuera, es que aquello al final no surgió. Y mientras tanto, pues siempre que podíamos, pues lo reivindicábamos en televisión, en radio, en las pistas, en la federación, a todo el mundo, y todo el mundo era muy solidario con nosotros en el hockey madrileño y también pedía por nosotros el cubrimiento de la pista. Y bueno, pues sin mayores perspectivas y estando más o menos en la misma línea, coincidiendo con el Mundial de Hockey de Vigo del 2009, me parece que fue, verano del 2009. Pues estando allí en las gradas, nos invitaron
la organización del Mundial y un club de hockey de allí del Vigo Stick, me parece que era, nos invitaron, habían estado también participando pues el año anterior o recientemente estuvieron participando en el Villa y nos devolvieron la invitación, pero en este caso para un mundial paralelo o para un torneo paralelo de equipos de hockey base, y había equipos españoles, estaban ellos, estábamos nosotros, no sé si también estuvo Alcobendas o Las Rozas. Las Rozas. Y luego algún equipo francés, italianos, alemanes, portugueses, alemanes, holandeses y de Estados Unidos. Y un equipo yanqui, efectivamente. Entonces, pues nos pareció una idea guapísima, los chicos estaban invitados a todo, nada más que teníamos que pagar el transporte y bueno, pues luego el alojamiento incluso de lo que era la comitiva deportiva, yo creo que estaba todo cubierto. Eso estaba cubierto porque era en un albergue que estaba fenomenal. Un colegio residencial que tienen para la universidad. El caso es que bueno, pues nos lo propusieron y nos animamos todos y fuimos allí pues con un equipo, yo creo que eran entre infantiles y juveniles, hicimos ahí un equipo y fuimos, dirían, pues unos 14 o 16 chavales, más o menos. Y luego miembros de la directiva. Yo fui como padre, nada más, bueno, y como era presidente. Eras ya presidente. Sí, pero yo no me alojaba con vosotros. Yo me acuerdo además que cogimos una casa por ahí en las afueras de Vigo y tal, vino también Antonio Cabezos. Sí. Y así como del club que nos alojaran a los mayores, Pipo, Alex, que eran los entrenadores, y yo, que era el delegado. Efectivamente. Y estando allí, vino también Eva, mi mujer, y estando en una de las jornadas allí, pues en un partido por la tarde, pues no sé si a lo mejor era, yo qué sé, pues un Angola-Francia o... Como teníamos tarjeta, además nosotros habíamos conseguido, nosotros por nuestra parte, me refiero a través de unos amigos de allí de Vigo y de una persona del Ayuntamiento de Vigo, nos consiguió unos cuantos pases para la zona VIP. Entonces teníamos pase para todos los partidos, la zona VIP y demás. Entonces, pues en uno de los partidos que estábamos por allí, además era una tarde y era un partido, no era pues, ni mucho menos potente. Pues me acuerdo que bajé pues no sé si al bar, a tomar unas Coca-Colas, unas cervezas o a fumar un cigarro o algo, y me llamó Eva por teléfono, que se había quedado arriba en la zona, que Ángel, sube cuando puedas porque hay aquí un señor que me está preguntando por el club, que está muy interesado, que no sé qué. Pues nada, subí, me le presentó y resultó ser un aficionado, un gran aficionado al hockey, que por ende era senador por el Partido Popular por Lérida, y era un tío, pues un pirado del hockey, antiguo jugador de hockey, un enamorado del hockey, que andando por allí también, el hombre también tenía su pase, y al ver la camiseta de Eva con lo de Club de Hockey Patina Luche, Madrid y tal, que llevábamos y hicimos unas camisetas, pues ya sabes, pues hacíamos camisetas para todo. Y el hockey en Madrid y tal, y la preguntó a Eva, ¿y vosotros, pero de Madrid, de dónde? ¿Pero qué? ¿De algún pueblo o algo? No, de Madrid. Pero si en Madrid no hay equipos de hockey, ¿no? Estaba el Pilar antiguamente, que creo que siguen, no sé qué. Y Eva le empezó a contar un poco, pues, de dónde éramos y quiénes éramos. Y le empezó a contar, pues fíjate, pues yo no lo sabía, no lo conocía, Alcobendas sí, tal, no sé qué, pero... Y le empezamos a contar un poco la historia de nuestro club y quiénes éramos y cómo estábamos, y el tío se echaba las manos a la cabeza diciendo que cómo era posible que en Madrid, que un único equipo de Madrid, de la ciudad de Madrid, que a estas alturas, que, bueno, me acuerdo que incluso, no sé si fuiste tú, llamaste a Pipo porque estaba Pipo viniendo... Y le pedimos que preparara un dossier, teníamos un dossier del club y tal, y además de la información propia del club, pues con fotografías de nuestra pista, en fin. Y volvimos a coincidir con él, quedamos con él, de hecho, le entregamos el dossier y el tío pues se sensibilizó mucho con nuestra causa y nos prometió por lo menos intentar ponernos en contacto con la Junta Municipal, que ya por aquella época no teníamos mucho acceso con la Junta Municipal, y este hombre nos abrió la puerta del despacho de la concejala, y efectivamente pues hicimos una reunión, estaba Manuel, estabas tú, estaba yo, no sé, pues del club, no sé si fuimos alguien más, nosotros tres, Manuel, Mele y tú, o sea, Mele y yo,
y por parte de la Junta Municipal, y bueno, pues un poco a regañadientes porque habíamos tenido un episodio un poco desagradable con la concejala durante la entrega de trofeos de un Villa de Madrid, no sé si el año anterior o hacía 2 años, atrás, sí. y la tía se acordaba y nos tenía en la lista negra. Y bueno, pues después de un poco pues el trance de los reproches y de los tal, la tía pues nos escuchó, le explicamos, ya le había hablado este hombre, José Luis Llorens. Pero el nombre no me acuerdo si era José Luis, Jorge Llorens, José Luis. Yo creo que, o José Antonio. José Antonio Llorens. Bueno, no me acuerdo. El señor Llorens. Llorens. Muy apreciado ya. Falleció, ¿no? Pues, sí, hace unos años. probablemente. Sí. Y bueno, pues por mediación de este hombre volvimos a tener acceso a la concejalía. El plan, sí es cierto que ya había un plan de reestructuración o de reorganización de la instalación deportiva de Aluche, y estuviera o no estuviera previsto, pues sí que eso dio pie a meter también el plan del tema de la pista. Estaba previsto cambiarle la piscina. La piscina y había alguna cosa más. Pabellón, sí, porque me acuerdo que organizaron un paseo por allí con la comitiva de la concejalía, que había un tío que decía, es que esto es imposible, es que esto es mejor tirarlo abajo y hacer otro, es que esto es un pozo sin fondo, esto, claro, un polideportivo, pues yo creo que de los más antiguos de Madrid, y con el mantenimiento escaso o casi nulo, precario, ¿no? Casi nulo, porque llegó un momento que es que le ibas a pedir algo al director de la instalación y te decías, es que hacemos lo que podemos, es que no tenemos gente, es que no nos dan material, y era cierto, ¿verdad? O sea, que es que ya no era por falta de interés del director de aquella época del polideportivo, es que no tenían medios porque el ayuntamiento no lo ponía, no se invertía ni se gastaba nada en mantenimiento. Entonces esta gente lo que se encontraba era un polideportivo pues casi para tirarlo y hacerlo nuevo. El caso es que sí que entró en el proyecto, y aunque nosotros intentamos meternos en lo que era el plan de la obra, no tuvimos opciones y fue todo pues lo que ellos nos dijeron. Sí que es cierto que nos pidieron un proyecto, les presentamos un proyecto, pero luego ese proyecto decían que eso se iba, que eso no podían afrontarse. Los técnicos municipales, tenemos técnicos municipales que saben un montón de esto y tal, y hasta el punto de que, bueno, pues nos pusieron la cubierta, pero un día que pasó Melea y un día por la mañana, pues oye, me llama y me dice, Ángel, que están quitando los focos, y les he preguntado y es que los van a tirar, pero los van a tirar y es que no van a poner otros, que dicen que en el proyecto que no hay iluminación. Pues es que eso era así todos los días, o sea, todos los días de la obra, o sea, nosotros nos íbamos a ir de la directiva y nos quedamos porque ya nos confirmaron que empezaban las obras, y por no dejar a nadie también con el marrón, y puesto que habíamos estado en contacto, todos los contactos preliminares eran con nosotros y tal, y dijimos, bueno, pues nos quedamos en la directiva hasta que termine la obra. Pues yo creo que fue de las épocas más duras. Sí, fue muy duro. Para los que estábamos en la directiva, mover a todos los equipos, claro, además ellos no entendían que, joder, pues si vas a hacer la obra, pues mira a ver si puedes empezar en junio, aunque tengamos que perder alguno de los partidos ya del final de liga o incluso en mayo, y aprovecha todo el verano para hacer la obra, date vidilla para en septiembre volver a tener la pista. Eso se lo decías a ellos y era como hablarles en japonés, no te hacían ni caso. Entonces claro, ellos empezaron la obra pues con la temporada recién empezada. Sí. Y además, o sea, de que el martes empezamos, o una cosa así, un viernes, que el miércoles no vayáis porque empezamos. Y de hecho es verdad que no sé si incluso me llamó Eva un día por la mañana que me dijo, Ángel, que están metiendo máquinas ya en la pista, casi prácticamente sin previo aviso ni nada, y claro, y muévete todo, mueve a todos los equipos, mueve todos los entrenamientos, mueve todos los partidos. Bueno, la organización a efectos deportivos fue una locura, y luego el seguimiento y un poco el intentar controlar las cosas que pasaban en la obra, pues lo mismo. Y luego ya el remate de la obra, pues bueno, pues sí, ya veíamos que ya teníamos un techo, pero no sé si te acordarás de los desagües aquellos que hicieron, que no ponían bajante, y que cuando llovía era casi peor. O sea, casi con la cubierta, los días que llovía,
entraba más agua en la pista que cuando la teníamos descubierta, porque no pusieron bajante, porque caía el agua a chorros, no había un desnivel y sí, una evacuación de una agua, evacuación de agua estaba todo prevista. con barro. Las luces al final, efectivamente, no estaba metido en el proyecto, pero conseguimos que por lo menos nos instalaran las que habían quitado, porque esas, vamos, es que Mele lo vio y es que era así, o sea, estaban en el montón de todo lo que estaban desguazando para tirarlo a un contenedor. Entonces al final conseguimos tener la iluminación con los focos que habían quitado, que eran los originales de la pista, y la pista no la dejaron como no la dejaron. Hubo jugadores que en aquella época, que además había mucho cachondeo con eso, ¿cómo lo llamaban? El Aluche Arena. Porque claro, o sea, la pista estaba de puta madre, bueno, el cubierto, porque luego la pista también, no me acuerdo, hicieron un lío ahí que tampoco se patinaba bien. Porque sí que se aprovechó también para cambiar el terrazo. Y El pusieron terrazo, pusieron primado, un terrazo sí. que era como la lija y se patinaba fatal. Bueno, al final, por querer hacer algo bueno y que de hecho, bueno, pues luego el tiempo nos ha dado la razón y la cosa ha ido mejorando, pero el resultado inmediato final fue casi peor Para nosotros sí. Sí, sí, porque luego además eso, o sea, pues había gente que lógicamente pues se alegraba, nosotros nos alegramos, porque bueno, ya por lo menos era un paso, lo otro ya sería cuestión de ir insistiendo y de ir metiendo caña, pues arréglame las bajantes, esto pónmelo mejor, ponme suelo en lo que es el perímetro de la pista. Entendíamos que eran cosas que íbamos a poder ir poco a poco arreglando, pero el resultado inmediato pues fue casi una mierda. Sí, bueno, y de hecho hubo gente que, bueno, pues había gente que lógicamente eso se alegraba, pero había gente que decía, pues vaya mierda. Bueno, claro. Que eso fue un circo, o sea, encontrarlo de Plata y Castañar nos costó Dios y ayuda, organizar todos los entrenamientos allí fue Isla Azul, tremendo. lo de Isla Azul En era Isla también, Azul, y aparte era un dineral, era un dineral que no sabíamos ya nos daba vergüenza decirle a la gente, pues es que tenemos que arrimar más dinero, o este equipo tiene que pagar más, o los jugadores, los mayores tienen que pagar, bueno. Aquella época, Sí. todo lo que pasaba era chungo. Y al final, pues mucha gente que ya previamente a lo mejor no estaba muy de acuerdo con la directiva, con nosotros o con lo que fuera, pues aprovechaba también eso para decir, veis, pues mira qué mal y mira qué... La lucha arena. Y había bueno, correo. Sí. Yo creo que hicimos lo que teníamos que hacer y con las herramientas que teníamos y a costa, con los recursos. sin de verdad, sin quitar mérito a los anteriores que habían intentado todo esto, pero es cierto que fuimos nosotros, fue en nuestra época y sobre todo Ángel y yo, que éramos los que teníamos los contactos, eso, y un primo mío que trabajaba, bueno, que era consejero en la Comunidad de Madrid de deportes, y intercedió con nosotros en el Instituto Municipal de Deportes, no con nosotros directamente, pero sí con la Junta, yo creo que para que inyectaran un dinero ahí para que se pudiera... que hubiera más interés. Con esas herramientas contábamos nosotros y las movimos hasta la saciedad. Y creo que el objetivo que nos movía era cubrir la pista de Aluche, no era otro. Terminar con aquello, o sea, terminar no era con la pista ni que cubierta. este equipo no pudiera jugar, ni que el otro perdiera la final, ni que el otro no se clasificara, ni que Maroto, no. Nuestro objetivo era cubrir eso. De hecho, eso, bueno, pues siendo, como es lógico, siempre el interés de un club deportivo es los logros deportivos, y tiene todo el sentido. Pero sí en aquella temporada llegó a pasar casi por lo menos para mí, a un plano secundario. Es decir, para mí lo más importante era que se terminara la obra cuanto antes, el intentar que quedara lo mejor posible y el volver a la normalidad. De todos los equipos otra vez en Aluche y el intentar restablecer un poco y los éxitos deportivos de esa temporada, pues bueno, por los que hubiera y a lo que llegáramos. Teniendo en cuenta cómo estábamos con las horas de entrenamiento menguadas, con los entrenamientos y los partidos desplazados a otras pistas en ese nivel. En todo Madrid, porque hubo partidos que nos cedió Alcorcón y algunos en Las Rozas, o sea, hubo de todo. Y bueno, pues eso yo también entiendo, ¿no? Que muchos de los jugadores o de los padres no tenían por qué saber todas estas cosas, pero al final eso iban en nuestra contra siempre. Entonces, junto con
luego todos los problemas deportivos que hubo ese año, con el Pipo y con, en fin, todas estas historias. Hubo, y Enrique, hubo mucha movida, sí. Nosotros Hubo estábamos también deseando marcha de jugadores. que se acabara eso para irnos. Yo creo que nos pilló un poquito todo. Y bueno, pues al final pues lo hicimos lo mejor que pudimos y supimos. Eso sí que vamos, no creo que nadie pueda ponerlo en duda. Poniendo muchas horas y mucha dedicación nuestra, de nuestra vida personal y particular, y lógicamente, y como ha pasado siempre en el club, pues sin llevarte un duro, vamos, allí no, al revés, o sea, no es que no ganaras dinero, es que te lo gastabas, o sea, porque al final el que más, el que menos, nos ha costado dinero el club de una forma u otra, pero bueno, terminamos con la pista cubierta y hoy pues da gusto pasar por allí y ver que, bueno, pues que lo que en principio parecía un techo de Uralita y que iba a quedar casi peor, pues hoy en día es una pista que, bueno, pues le faltan las paredes ya. Sí, es lo único que le falta. Le faltaría paredes y acceso a los vestuarios, un acceso directo a los vestuarios, como para poder ser una pista, pues como las que hemos ido conociendo durante todos estos años, con equipos en categorías, en primeras categorías. Sí. En fin. Y aparte de eso de la pista, también me has contado antes que hicisteis un equipo de hockey adaptado y también hubo equipos femeninos en la época en la que estáis vosotros. Si me podéis contar un poco sobre eso, sobre cómo fue. Pues el tema del hockey adaptado partió porque la hermana de un jugador de SAMU tenía, yo creo que era paralítica cerebral, ¿no? Sí, o algo así, o espina bífida, en fin, algo así, que venía la mujer, la chica venía a entrenar SAMU y ella estaba con la silla de ruedas y le gustaba y tal. Y los padres nos contaron que estaban en una asociación, que allí hacían muchas cosas, que bueno sería también que hubiera un deporte para los chicos y tal. Y a la sazón y en esa misma temporada hubo una convocatoria por parte de la federación, a la cual asistimos algunos clubes de Madrid, y el INEF. La reunión fue en la universidad, en el INEF. Y allí estaban gente de la universidad, estábamos por lo menos de clubes, estaban Alcobendas, es que no me acuerdo este otro que hubo, yo no sé si era Gredos, que empezaba entonces a tener equipos o algo así, y nosotros Aluche, la Federación Madrileña y gente de deporte adaptado, de un instituto que no sé exactamente qué instituto es, pero era gente que se dedicaba al deporte adaptado. Tuvimos una serie de reuniones allí, intentando ver cómo se podía hacer una competición de hockey adaptado, de los requisitos, de las ayudas que podíamos tener, y nos comprometimos a tener equipos de hockey adaptados, Alcobendas y nosotros, que fuimos los que hicimos en principio equipo de hockey adaptado. Al final todos los partidos eran Alcobendas contra Luche y Aluche contra Alcobendas. Hicimos una liguilla que era no sé si era cada 15 días o cada 20, o por lo menos una vez al mes, o cada mes y medio se jugaba un partido allí, otro aquí, uno allí, otro aquí. Y nos cedieron espacio en Gallur, en el polideportivo de Gallur. Entrenábamos, bueno, hicimos algo también en Aluche. Aquí en el pabellón. En el pabellón cubierto. Sí, pero luego era inviable. Pero luego nos ponían problemas, que si por el suelo, horarios, sí. Siempre era un poquito un problema. Y no sé quién o cómo fue un poco el contacto con la dirección del polideportivo de Gallur. La federación, estaba por el club no, era la Federación de Deporte Adaptado. Sí. Y por la Federación de Deporte Adaptado sí que nos consiguieron poder que pudieran entrenar en Gallur. Ese equipo jugaba y entrenaba en Gallur, y luego sí en los Villas de Madrid que coincidieron durante la permanencia en el club, pues sí procurábamos hacer algo, eran parte del club, al final era otro equipo más del club, y de hecho hicimos mucha pedagogía sobre ello con toda la gente del club. Y con ellos mismos siempre procurábamos pues, que se sintieran integrados dentro de lo que era la dinámica y la actividad del club, ¿no es cierto? Yo creo que es una de las cosas más bonitas que hicimos. Pues sí. Había que ver la cara de esos, porque había niños y gente mayor. Había que verles la cara, cómo disfrutaron, y para mí tampoco fue tanto esfuerzo.
Si comparamos el esfuerzo que supuso cerrar la pista, o simplemente el esfuerzo que costaba la organización semanal de los partidos, que eso es un circo. Sí, sí. Yo cambio, yo no puedo, este entrenador va, este otro no, pues yo tengo 3 partidos, pues eso es un circo y un caos. Tú ahora a lo mejor sabes un poquito más de eso, pero entonces, y con 14 equipos, pues imagínate lo que era. Pues esto al final no nos costó tanto esfuerzo. Sí que hubo muchas reuniones, yo no sé si tú estuviste en alguna del INEF, no, pero luego con la Junta Municipal y con la Federación, sí, yo creo que sí. sí. Y, fueron varias reuniones, lo Y de luego Bayur. actividades también independientes y al margen, pues el día del deporte adaptado, entrábamos en torneos en los que se juntaban diferentes disciplinas de deporte adaptado, pues siempre contaban con nosotros para que hubiera una representación del hockey. Al final, eso, si lo piensas, es que eran solamente 2 equipos en Madrid y poco más. Y sí, bueno, pues fue intenso, dio trabajo, pero lo que dice Mele, en comparación a otras cosas, menos trabajo y sobre todo más gratificante. Más gratificante, fue bonito, sí. Y el hockey femenino, pues lo mismo, Mele estuvo ahí. Bueno, fue una apuesta porque teníamos varias niñas en el club y el problema es que cuando se llegaba a juveniles ya los equipos no podían ser mixtos. Fue una apuesta también intentando que esas niñas que teníamos no se fueran a otros equipos cuando pasaban a edad de juvenil. Entonces empezamos también en ese momento en la federación hubo una apuesta también por crear una liga femenina. Esa liga femenina yo creo que salió mejor en los equipos base, o sea, en prebenjamines, benjamines, que eran las niñas que empezaban a asomarse y ya se hacían equipos solo de ellas, que en los... Yo creo que cuando hicimos el femenino en Aluche, estas nuestras estaban en alevines, yo creo ya, o infantiles. No, infantiles, creo, sí, o en infantiles. Sí. Entonces, claro, ya no tenía mucho recorrido. Y por detrás teníamos alguna cría, pero tampoco teníamos mucho. Eso al final depende de la cantidad de niños que tienes. Pero sí que queríamos darle una salida a esas chicas que teníamos ahí, que al año siguiente o a los 2 años, unas iban a ir desapareciendo y yéndose a otros clubes para poder seguir, que se quedaran en el club. Y fue la apuesta que hicimos, que tampoco costaba tanto. Las chicas estuvieron jugando además en esos años su liga femenina y luego participaban en la normal también, en los equipos mixtos, pero yo creo que tampoco se vio con muy buenos ojos en el club en general. Además me acuerdo que se hizo una Alcaluche, ¿no? O sea, que jugaba el Alcalá y el Aluche junto en femenino. El Alcaluche, efectivamente. Se hizo ahí un año, porque no había bastantes para la competición de femenino, y yo creo, ya no sé si eso fue ya para juveniles. Puede ser que fuera por el primer año de juveniles. Yo jugué contra ellas, sí. Me acuerdo de jugar contra vuestras hijas entrenando con ellas en pista. Claro, era curioso. Claro. Pero bueno, pues ahí se quedó, ¿no? Pues al final, si esto siempre ha sido y sigue siendo un deporte micronitario, porque yo decía que no era ni minoritario, era menos, era micronitario a nivel nacional y sobre todo dentro de Madrid, pues ya el hockey femenino pues ya lo es. De hecho, yo ya no tengo el mismo contacto con el mundo del hockey, ni mucho menos, pero me temo que no ha mejorado mucho, es decir, no sigo... En el Aluche ya no hay equipo femenino, ni en Aluche, y bueno, pues estuvo Alcorcón ahí manteniendo un poco la supremacía a nivel local del hockey femenino, pero en el momento que también Alcorcón se ha quitado o ha perdido un poco ese ímpetu y esa potencia que era histórica en el hockey madrileño, en el hockey femenino, pues yo creo que ahora no sé si seguirá con Lada o Alcalá. Está el Alcalá, que el Alcalá está en Hockey Liga, y luego está el Tres Cantos, Alcobendas... Sí, Alcobendas ahora tiene también. Sí, claro. Yo me quedé en la época de que tenía equipo femenino, pues el Pilar, Corlada, Alcorcón y Alcalá y poco más. Alcobendas, sí, tenía. Y Alcobendas, sí. O sea, ya hay bastantes. Virgen tiene, por ejemplo,
O sea, casi todas las jugadoras de la lucha se han ido a Virgen, por ejemplo. Antes Pues me no alegro. tenía, cuando hicimos nosotros No, Virgen no nosotros no. tenía. Pero vamos, la lucha ahora mismo no tiene. Por En desgracia. nuestra época ya te digo que cuento eso, el Pilar, Alcalá, Alcorcón, y Alcobendas, creo Alcobendas, recordar, y sí, Las Coslada. Rozas, ¿no? ¿Eh? O las Rozas, ¿no? Y las Rozas, sí, las Rozas. Pero puede no ser. tenía en todas las categorías, tenía de las niñas básicas, era Ah. cuando estaba... Ay, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. Bueno. Chiqui. No. No, Charlie. Charlie en las Rozas, pero luego lo dejó y ya no. Pues un poco eso. O sea, la Rozas llegó a tener muy buen equipo, llegó a tener un equipo en la Liga Femenina. Con Elena Gual y Sara Minaya. Claro, Que, que venían de Que lucha. venían de sí, lucha. claro, por eso lo digo. Y nada, ya la última pregunta, que es la que hago a todo el mundo, es ¿qué significa el hockey para vosotros y en concreto el hockey patina lucha? Pues hombre, el hockey para mí ha sido pues un aspecto y un puntal importante en mi vida personal y familiar, por el desarrollo deportivo y a nivel humano de mis hijos dentro de un colectivo. Por la parte que me ha tocado y por todo lo que venimos contando en este rato, pues efectivamente, en lo personal a mí me ha tocado mucho y ha sido muy importante. Ahora mismo reconozco que estoy bastante desvinculado del hockey en todos los sentidos. Ahora, pues alguna noticia sí que leo y poco más, pero ha sido muy importante en mi vida y en un momento muy significativo de mi vida familiar, personal y como colectivo. De hecho, sigo manteniendo relación y amistad con bastante gente que de no haber sido por el hockey, pues probablemente no hubieran estado en mi vida. Amigos que considero casi como familia. Y todo eso se lo debo al hockey. Y mis hijos igual. O sea que algo muy importante en mi vida. Man. Pues para mí un poco igual, o sea, fíjate, en casa nuestras respectivas chicas nos decían que estábamos casados nosotros, Sí. nos veíamos nosotros más que a ellas. Sí, Entonces, sí. aquí echamos muchísimas horas, con muchísimas cosas buenas, con alguna cosa mala, con mucha dedicación, con muchos ratos de risa. Entonces, en lo personal, aparte de lo que ha significado para nuestros hijos, en mayor o menor grado cada uno lo vive de una manera, pero bueno, quisimos que estuvieran integrados en un club, que tuvieran una relación y un deporte, pero es que luego además nosotros hicimos unas relaciones en torno a un deporte y para mí, vamos, yo le guardo mucho cariño al club Aluche. De hecho, bueno, pues ya lo decíamos antes, yo sigo siendo socio. Sí. O sea, y para mí es importante que el que venga por aquí más o menos, pues hombre, también he estado viviendo unos años fuera de Madrid y entonces te lo dificulta un poco más. Pero bueno, y seguimos teniendo contacto, o sea que... Sí. Y sobre Y todo... con mucha otra gente también. Y luego, o sea, sobre todo, pues ya pasado los momentos intensos y de pleno fragor y de intensidad de todas las cosas que nos pasaron, al final con el tiempo lo que te quedan son los buenos momentos. Y es que buenos momentos en el hockey hemos tenido pues infinidad, pues haciendo referencia a lo que hacíamos antes, al Mundial de Vigo, pero recuerdo campeonatos, los recuerdo sectores, ir a La Coruña, ir a Burguillos... fiestas entre nosotros, los carnavales que hacíamos, los billar de Madrid, las comilonas que hacía referencia antes con todos nos juntábamos allí y además de Tony, que era el chef principal, cada uno aportaba algo o simplemente de finales de entrenamiento de estos, de tardes de primavera, verano casi, de terminar los chicos de entrenar y estar nosotros allí charlando, los chicos seguir y la chica seguir jugando en la pista y nosotros ahí de charleta a los padres y ratos muy agradables, ratos muy entrañables y muy gratos recuerdos de mucha gente y muchos momentos muy, pues eso, muy... Sí, muy emotivo, muy agradable. muy sí, humano, en general, muy de mucha amistad. y con mucha gente. O sea, yo Sí. en general en la vida, yo no soy nada rencoroso. O sea, me parece y pretendo o pretendería que también me miraran con los mismos ojos. Si en alguna cosa nos equivocamos o lo hicimos mal o fallamos de cara a algunos, no fue
sin duda provocado, fue porque las herramientas y con lo que queríamos o creíamos No, en eso nuestra sí, desde luego ideología, lo puedo asegurar. Mala intención en nuestros actos, íbamos en ese aquel sentido. momento no hubo nunca. Con lo cual yo, si me encuentro con cualquier persona del club que la reconozca o que me reconozca, yo siempre le voy a dar un abrazo, un beso, y de hecho me pasa, o sea que sigo manteniendo relaciones, sigo viendo a gente del club Aluche, y me parece una época que vivimos con mucha intensidad Sí. y muy emotiva. Y Es muy que bien, fue muy intenso. Sí, Fue, yo no, efectivamente, muy intenso. no la cambio, es decir, ahí está. Estuvo bien, mientras duró. Pues muchas gracias y espero que, bueno, que si queréis ir alguna vez a vernos jugar al hockey, ya que juego con tu hijo, puedes venir. Lo Alguna vez hacemos, he ido, pero lo hacemos ya yo con poca frecuencia, pero si paso por allí y oigo ruido de patines, procuro asomarme y si puedo, pues me quedo un rato. Vale. Y luego, pues alegrarnos, yo particularmente me alegro mucho de que el club cumpla 50 años, que tiene tela, es decir, Sí, que estamos hablando de un ente en el barrio y en el deporte madrileño, pues ya con un arraigo. En unas condiciones muy difíciles. Y en porque, unas condiciones muy porque difíciles. el hockey no es un deporte estrella ni siquiera dentro de los minoritarios aquí en Madrid. O sea, El hockey siempre te va a costar dinero. Lo siempre. conoce muy poca gente y lo practica menos todavía. Entonces, Y como para ganarse la vida en el hockey, ya te digo yo sí, que complicado. o eres catalano, Sí, gallego sí, y ni así. y un figura y desde luego te millonario, cuesta, sí. millonario no te vas a hacer. O sea, no es uno Sí. de esos deportes. En ese sentido, y era una de las cosas que también, por lo menos yo, pero yo creo que también en la Junta lo hablábamos y teníamos esa conciencia, no perder de vista nunca que esto es un deporte minoritario y un deporte de base, en donde los chicos, las chicas tienen que venir, pasárselo bien, aprender un deporte, aprender a convivir y jugar. Y se trata de eso, de un juego. Si alguien, no me acuerdo ahora quién decía, es que no me acuerdo quién lo decía que el fútbol era lo más importante de lo menos importante en la vida, pues imagínate, diciendo sobre el fútbol, imagínate lo que es el hockey. El hockey no es nada importante. Recuerdo a Jesús Torres diciendo algo similar, porque Claro. fuera Jesús. Sí. Y en ese sentido hay que tomarlo así. Desde luego el que lo toma como algo competitivo, que además es que mi hijo va a llegar y va a ganar y va a ser el futuro, está muy equivocado, creo que está muy equivocado. Porque eso ni siquiera en el fútbol, o sea, en el fútbol triunfan 4, de 4 millones. O sea, Sí, es que el número de fichas que hay en el fútbol, ¿qué serán? 1 millón de fichas, a lo mejor, federados. No, O sea, y aparte aquí sí. ¿Y aquí cuántos federados hay? Si asumes lo que es el hockey, la realidad del hockey a nivel, o sea, en plan deporte reglado, federado y el nivel que hay en España, si eso lo asumes, pues coño, te tienes que dar con un canto en los dientes porque vas a tener muchas más probabilidades de estar convocado, por supuesto, en una selección autonómica con mucha probabilidad, a poco que seas un jugador o jugadora de cierto nivel, que destaques, a nivel local y autonómico, y luego muy probablemente puedas tener opciones de estar convocado con una selección nacional y jugar campeonatos de España, pues dependiendo de en qué club estés, pero vamos, es que raro es el equipo que al final no ha tenido en algún momento, en alguna temporada, algún equipo jugando un campeonato de España. Y es un nivel pero que muy aceptable, es decir, que eso en comparación con otros deportes, pues hay jugadores de balonmano, por ejemplo, que tampoco te estoy hablando del fútbol, el que pues llegar a lo mejor a un campeonato de España lo tiene mucho más complicado, o de básquet. Y sin embargo en el hockey, pues bueno, pues es accesible, llegado el caso. Pero siempre sin perder la perspectiva, o sea, no te creas que por esto vas a ser... No, que hacer este deporte no como cualquier otro, pero desde luego si quitamos fútbol, en este orden baloncesto, digo de equipo, porque el tenis es otra historia, es otra liga, pero de deportes de equipo, si quitamos el fútbol y el baloncesto un poco, el resto, balonmano, voleibol, algo, y a partir de ahí empiezas tú a costear un mundial, un campeonato de España y te lo pagas. Yo tengo amigos que siguen estando haciendo waterpolo y que Luis, tú le conoces, y que va a los mundiales. Y bueno, ya va a los mundiales senior.
y les cuesta un pastón ir al mundial. Que sí, que sí, que tienen sí, que que sí, financiar ellos todo. Sí, sí. No tenemos que perder la perspectiva, es lo que es y es un deporte muy bonito y, Claro. y a todos nos alegra el espíritu y la vida, pero sin perder la perspectiva. Claro. Pues nada, muchas gracias. Pues Y nada, muchas gracias a ti, por la Manu. Vosotros.